Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al capítulo 3, la percepción inocente de un curso de milagros. Espero que el estudio de un curso de milagros os esté gustando. Como ya sabéis, estos audios no son en ningún caso una lectura del libro de texto de un curso de milagros, sino lo que se pretende es dar 4 explicaciones, ayudaros un poquito en la comprensión, en la lectura de ese libro de texto de un curso de milagros, lectura que vais haciendo vosotros por vosotros mismos y que acompaña evidentemente el libro de ejercicios que seguramente pues vais haciendo e ir adelantando. Estaros muy tranquilos los días que os cueste hacer los ejercicios, no os pongáis nerviosos, no pasa nada, dejarlo a un lado, volver el día siguiente. Es normal que vuestra mente tenga, que no sea receptiva a ello, porque es un ataque a vuestra manera de pensar, a vuestra mentalidad, a vuestras creencias. Entonces a veces pues nos cuesta un poquito y no pasa absolutamente nada. Lo que no hay que hacer es luchar contra ello, porque lo hacemos más grande, ya lo sabéis, ya lo hemos hablado en otros capítulos de cómo funciona nuestra mente y nuestro mundo. Venga, vamos pues al capítulo 3 de la percepción inocente. El primer apartado hablamos de la expiación sin sacrificio. Ya hemos hablado antes de la expiación en otros capítulos, que es ese borrado, ¿no? Para decirlo de alguna manera, cuando borramos todos nuestros errores, todos nuestros juicios, todas las cosas que hemos hecho mal o que creemos que hemos hecho mal, nuestros pecados, etc. ¿Vale? Es ese borrado, porque no es ese perdón, pero tampoco sería perdón porque no hay nada que perdonar, ya que nada es real de todo lo que nuestra culpabilidad. Pero bueno, nosotros pedimos ese perdón, ¿no? Un momento dado en que pensemos mal o que emitamos un juicio, el que sea, me paro un segundo, perdón, pido perdón, expiación, borrado y seguimos para adelante sin culparnos de nada, sin culpabilidades, etc. ¿Vale? Nos explica en este apartado: la crucifixión no estableció la expiación, la crucifixión de Jesús, ¿vale? No estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Dice, si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, que es nuestro, desde como lo vemos nosotros, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. O sea, Jesús era bueno, los demás éramos malísimos y Dios permitió que lo clavaran ahí en la cruz y que se lo cargaran. Esta desafortunada interpretación, que es la nuestra o la que ha venido haciendo la religión desde hace muchos años, que surgió como resultado de la proyección, o sea, nace desde el ego y nace desde el miedo y no nace desde la mente recta, evidentemente, ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas a Dios. Normal, da un miedo que no veas. Pregunta el auténtico cristiano. La pregunta es, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿No? Y esto es una pregunta normal. O sea, preguntémonos un segundín, ¿cómo iba Dios, que es bondad y es amor, a colgar a su hijo ahí, a sangrar, al dolor, a la muerte? ¿Tiene sentido? O sea, realmente, ¿tiene sentido que sea necesario, o sea, colgarlo ahí? O sea, Dios mismo persiguió a su propio hijo en nombre de la salvación. O sea, ¿se puede justificar? O sea, no tiene ningún sentido. La expiación no viene sin sacrificio. O sea, la expiación es gratis, para decirlo de alguna manera. O sea, la expiación es lo normal. O sea, ese es el camino, es nuestro derecho. Borramos todas las culpas en el segundo. No hay que sufrir para borrar las culpas, ¿no? Nos dice Jesús, yo no fui castigado, entre comillas, porque tú fueses malo, o sea, porque sus hermanos fuesen malos, ¿vale? Porque Dios no cree en el castigo. Entonces, no tiene sentido. O sea, como nosotros somos todos unos pecadores, ¿no? Pues me voy a cargar al mejor hijo que tengo, que es el que entiende un poco y el más listo, el que va un poco más para allá, y así todos los demás os sentís culpables. Y de esta manera Él paga nuestros pecados. No tiene sentido alguno, ¿no?
nos dice, asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esta suposición y también de que procede enteramente de la proyección. Se nos pide pues que paremos un segundo para asimilar y para corregir. Esto solo puede proceder del miedo, de la proyección del ego. Y sigue. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Esto lo hemos hablado también en otros capítulos. Aterrorizar es atacar. El miedo es un ataque. El terror es un ataque. Y como resultado de ello, se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Se lo dice a los cristianos. Se dice muchas veces que un curso de milagros tiene un vocabulario religioso, ¿no? Un vocabulario puramente judeo-cristiano. Pero hace un ataque directo al cristianismo y a cómo éste ha sido transmitido durante los siglos. Y esto, por ejemplo, es un ataque directo. Dice en el punto 6, la inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. O sea, se hace una oda a la inocencia. Solo en la inocencia, o sea, cuando no existe ningún pecado, cuando no hay error, no hay ataque, cuando ha existido la expiación, es entonces cuando somos completos. La inocencia es sabiduría, dice, porque no tiene conciencia del mal. Si no hay conciencia del mal, no puede existir el mal. Y el mal no existe. Dice, la resurrección demostró que nada puede destruir a la verdad. O sea, Jesús resucitó para demostrarnos que la verdad no puede ser atacada. Esto es muy importante. O sea, la expiación, el perdón de los pecados, no fue porque nos crucificaron allí, nos hicieron sufrir y sudar cada uno de nuestros pecados. No. La expiación existe porque la resurrección vino a decirnos que lo que es verdad, que la muerte no existe. ¿De acuerdo? Y que nada que nosotros podamos hacer nos puede hacer que Dios nos vea con malos ojos. Nada. Seguimos, venga. Los milagros y la percepción verdadera. Dice, la inocencia no es un atributo parcial. O sea, la verdad no es parcial. O sea, el mundo dual, el mundo del blanco, el negro, el bueno, el bonito, este mundo es del ego. ¿De acuerdo? Es de la proyección. No es de la realidad. La inocencia no es un atributo parcial, dice, no es real hasta que es total. O sea, cuando se dice desde la mente recta, desde el amor, desde la luz, desde ahí no se puede ser parcial. La inocencia es para todos y para todo, ¿de acuerdo? O sea, eso significa que es absolutamente todos los hechos, todas las cosas, todas nuestras percepciones, todas las personas, todos nuestros hermanos. O sea, ¿estáis capacitados para ver la inocencia en todos y en todo? Esto es importante. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente, o sea que siempre pensamos desde la mente recta y siempre ves correctamente, que quiere decir que siempre ves la inocencia en todos tus hermanos y en ti. Dicho de una manera más llana, dice, significa que nunca ves lo que no existe y siempre ves lo que sí existe. En el principio del libro se nos dice, lo que es real, no hay más. Lo que no es real y nunca lo será, por mucho que a nosotros nos lo parezca. En este capítulo, pues si vamos avanzando un poco, aquí nos habla Jesús pues de las diferentes formas de crear, ¿de acuerdo? Nosotros somos creadores, porque somos igual que Dios, o sea, somos exactamente lo mismo. Aún así, creamos cuando lo hacemos desde la mente recta. O sea, creamos cuando lo hacemos con Él. Eso es creatividad. Se dice que fabricamos cuando creamos desde el ego. Se hace una diferencia entre fabricar y crear.
¿de acuerdo? Crear sería desde la mente recta, entonces seríamos seres creativos, que crearíamos con el Espíritu Santo, con Dios, con esa fuerza, y cuando proyectamos, o sea, cuando inventamos este mundo, ¿no? En el que creemos vivir, o sea, cuando inventamos desde el miedo, entonces no estamos creando, estamos fabricando, que son cosas muy diferentes, porque lo que estamos fabricando no es real, lo que creamos sí. Solo la percepción inocente puede crear junto a Dios. O sea, cuando queremos crear, tenemos que ser de percepción inocente, o sea, tener esa mirada limpia, esa mirada de inocencia. Y eso nos lo dará la expiación. ¿Me equivoco? ¿Veo que me he equivocado porque he obrado mal? Pues me perdono. O creo que he obrado mal y no he obrado según lo que yo creía que tenía que hacer. Pues me perdono y punto. La expiación. Cuenta nueva, inocencia. Se vuelve a crear y no a fabricar. Cero culpabilidad. Veis como que muchas veces les vamos dando vueltas a lo mismo, pero es que esta formación es así repetitiva, de manera que poco a poco, pues vayamos cambiando de nuestra mentalidad. El tercer apartado habla de la percepción y conocimiento. O sea, conocimiento es saber, tener certeza, fuerza, ¿de acuerdo? Y la percepción es temporal, o sea, bonito, feo, lo que decíamos antes, del mundo dual, lo que es, y está allí, y es real, y lo que no es real, pues es dual normalmente, o sea, la vida que proyectamos, que creemos que vemos, sea como sea, es temporal, hasta aquí es evidente, ¿no? Y lo que es temporal no es incierto ni es firme, no puede ser real, entonces. Por ello, la percepción no es conocimiento. Lo que proyectamos no es conocimiento, porque no es firme, no es real. La vida es real, la vida es real. Y eso existirá siempre, porque es real. Lo que es real es conocimiento, lo que no, no lo es. Y eso es un poco, pues, percepción y conocimiento. O sea, lo que vemos y lo que es. El primer paso en el proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionarlo, o sea, cuestionarnos. Ojo, esto que veo con mis ojos, ¿esto es real? Esta pregunta, ¿realmente? ¿Lo que estoy proyectando es real o no es real? ¿Es seguro? ¿Es de verdad? ¿No es de verdad? ¿Me lo estoy inventando? Esta pregunta, ¿puede haber algo más? En el capítulo anterior lo hablamos. ¿Puede haber algo más que esto? ¿Estoy en lo cierto? Estas preguntas son muy importantes. Dice, la percepción está involucrada, el hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. Esto que estamos experimentando aquí en un espacio-tiempo no es conocimiento. De ahí que las visiones, por muy santas que sean, son efímeras. O sea, esos instantes santos de nuestra vida, que es efímero, o sea, vivimos en un mundo muy denso. O sea, nosotros no, en este mundo podemos tener instantes de iluminación, ¿no? Instantes de reconocer la verdad, de creer que llegamos un poquitito más al conocimiento del amor, ¿no? Pero es muy difícil, o sea, es muy efímero. La Biblia te exhorta a que te conozcas a ti mismo, o lo que es lo mismo, a que tengas certeza. O sea, nosotros somos conocimiento, entonces nuestro ser es cierto, es real. Y entonces debemos de tener certeza en este ser. La certeza no requiere acción, dice. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creativo. O sea, yo tengo que saber qué soy, que soy conocimiento, que soy ser, que soy verdad, que soy real. ¿De acuerdo? No tengo que hacer ninguna acción, pero dice, el conocimiento procede del altar interno, de ese lugar de dentro de nosotros que podemos realmente saber, de esa intuición de lo que realmente somos, ¿no? Y es intemporal porque goza de certeza. Y no es lo mismo percibir la verdad que conocerla. El conocimiento está en todos y en cada uno de nosotros, en todos, lo que pasa es que nos olvidamos. Dice, si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. Este es un concepto que también hemos trabajado algunas veces. No puedes conocer a tu hermano si lo atacas. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Nunca atacamos a los nuestros.
Le tienes miedo porque lo has convertido en un extraño. Atacamos al otro porque no sabemos escucharlo, no sabemos ver qué hay dentro de él, no sabemos ver su inocencia. La percepción inocente sabe que no hay otros, que no hay extraños, que no hay nada fuera de sí mismo. Si algo no me gusta de ti, si yo voy por el mundo y algo no me gusta de alguien, lo que tengo que hacer es pararme y pensar, ¿por qué no me gusta eso de él? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en mí que tengo que cambiar? ¿Por qué juzgo eso? ¿Qué creencia me hace que eso no es bueno? ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué me he puesto a esta persona delante? ¿Por qué? Me la he puesto yo, no hay nadie más. Y me perdono. Y ahí viene, me perdono. La mente inocente, me perdono. No hay que atacar nada fuera de mí, todo lo tengo dentro. Yo estoy proyectando. ¿Por qué proyecto? Pregúntate. En el siguiente capítulo habla del error y el ego. Dice, el ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, o sea, después de creernos que estábamos separados de Dios y que éramos lo que no éramos, el cual fue fabricado, porque no nace no fue creado, porque no lo creamos con Dios, el ego lo fabricamos, el cual fue fabricado en vez de creado, dice. Ya hemos hablado antes de la diferencia. La mente retorna a su verdadera función únicamente cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Cuando es ir a la mente recta. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. O sea, cuando volvemos a ese altar de conocimiento, cuando volvemos al Espíritu Santo, volvemos a nuestra mentalidad recta, la percepción, o sea, el mundo que nos rodea, cambia. Al segundo, es normal. Si cambiamos la luz con la que proyectamos la película en un cine, cambia. Evidentemente la pantalla que vemos delante cambia, no hay más. La mente siempre puede elegir si crear desde el error, o sea, si fabrica, o si realmente crea, si quiere crear, ¿vale? Aún en la creación falsa, aún así, la mente está afirmando su origen, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esta frase es muy importante también. Esto último, no obstante, es imposible. O sea, la mente no puede dejar nunca de existir, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y por lo tanto es eterno. Todo lo que Dios creó es, y como es eterno. ¿De acuerdo? Siempre, siempre, siempre existirá. Lo que es. Nuestra mente no va a morir nunca. Nuestra mente es eterna. Dice en el punto 6, la capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Esta frase también es muy importante. El cuerpo no es real. El cuerpo Dios no lo creó. Lo fabricamos, no lo creamos, lo fabricamos nosotros para poder experimentar. O sea, yo necesito experimentar cosas, me fabrico un cuerpo, ¿vale? Para poder tener experiencias en un espacio-tiempo. O sea, esto es muy importante. No le pidas a Dios que te adelgace el culo o que te haga crecer las tetas. No lo entiende. Dios no entiende de cuerpos. Lo fabricamos nosotros. ¿De acuerdo? Dice, al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente al Espíritu y su verdadero propósito, dice Jesús. Yo no puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, ¿vale? Pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si las pones bajo mi tutela. O sea, todos estamos llamados a escuchar, ¿de acuerdo? Y los errores de nuestras mentes, el error de nuestra mente puede ser borrado. Solo es necesario que queramos, no hay más. No nos van a obligar a nada, nunca, 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 nunca. Y cada uno tiene su camino. Cuando queráis, la ponéis a disposición y ya está, será borrado. El siguiente apartado dice, más allá de la percepción. En este apartado dice, he dicho que las capacidades que ahora posees no son sino sombras de tu verdadera fortaleza.
y que la percepción, que es intrínsecamente enjuiciadora, siempre haciendo juicios, la percepción, comenzó solo después de la separación. ¿De acuerdo? Volvemos. Separación, juicios, ego, miedo. ¿De acuerdo? O sea, estamos jugando todo el día a hacer juicios y estos juicios lo que hacen es proyectar y no usamos nada de las capacidades que realmente poseemos. Eso es lo que nos dice. Desde que se produjo la separación ha habido una gran confusión entre las palabras crear y fabricar. Otra vez lo mismo que hemos hablado hasta ahora, la diferencia entre fabricar y crear. Cuando fabricas algo lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. ¿De acuerdo? Fabricamos desde el ego, fabricamos desde el miedo, fabricamos desde la separación. En la separación nos vimos, nos creímos separados de Dios, nos creímos solos, nos cagamos de miedo, ¿de acuerdo? Y empezamos a creer que nosotros teníamos que salvar nuestro mundo y que nosotros teníamos que mirar por nosotros y nosotros teníamos que labrarnos nuestro futuro y que todo era muy complicado y que el dinero no caía de los árboles, etc, etc, etc. O sea, lo haces como resultado de una sensación específica de carencia o de necesidad. Lo que proyectamos fuera viene de nuestro más íntimo sentimiento de que estamos necesitados. El mundo que creamos nace de la necesidad de tener dinero, la necesidad de tener comida, la necesidad de tener amor, de todo. Dice, cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, estás afirmando tácitamente que crees en la separación. Cuando haces algo para remediar lo que percibes como una insuficiencia, cuando tú no te ves completo, lleno, estás afirmando que crees en la separación. O sea, que crees que tú no estás completo y que tú no estás lleno. Fabricamos desde los casos, desde la inconsistencia. Y lo contrario es crear desde el conocimiento, desde la certeza y desde el amor. Es muy diferente, claro. Sigue y nos dice, el conocimiento no está sujeto a interpretaciones. El conocimiento es total. Se sabe o no se sabe, no hay calificaciones, no hay escalas, no hay grados. Esto es la percepción. Las calificaciones, los grados, esto es el ego. Yo tengo más que tú, pero tú tienes menos, yo tengo un 10%, él tiene 60%, él es 1 metro más alto, yo soy 10% más guapo. Esto es percepción. Has perdido el conocimiento de que tú mismo eres un milagro de Dios. O sea, hemos perdido ese empoderamiento. No nos vemos tan fuertes como para creer esto. Si la creación es tu fuente. Y es también la única función que verdaderamente tienes. ¿De acuerdo? Todo lo demás son tonterías. El perdón es lo que sana la percepción de la separación. Continuamos, seguimos, repetimos. Todo es muy repetitivo. El perdón, el borrado la expiación. Nada, me perdona, Dios, se acabó. No hay ningún problema. No culpar a los otros. Entender que solo estoy yo, con esta visión inocente. Si algo no me gusta, me pido expiación. Si acabo de hacer un juicio, porque es que no paramos, pues pido expiación. Que me he sentido culpable porque no sé qué, pido expiación. ¿De acuerdo? Esto es la percepción inocente. Perdón. Porque no hay nada que perdonar. ¿Se entiende, verdad? O sea, perdón porque no hay nada que perdonar. Perdón porque me he sentido culpable. Me perdono porque me siento culpable. Y sé que no he hecho nada malo, porque yo no puedo hacer nada malo. Siguiente capítulo habla de los juicios, esto que hacemos todo el día, y el problema de la autoridad. Dice, la decisión de juzgar en vez de conocer es lo que nos hace perder la paz. ¿De acuerdo? Se hago todo el día juzgando en vez del conocimiento. Juzgar es el proceso en el que se basa la percepción, pero no el conocimiento, evidentemente. Nos habla por aquí también otra vez de lo del juicio final, que hablamos en el capítulo anterior, que lo podríamos resumir como el día que dejemos de hacer juicios. O sea, el juicio final, el último juicio. Dice, lo que se ha percibido y se ha rechazado, ¿de acuerdo? O sea, el juicio, un juicio, o sea, esto me gusta, esto no.
esta tiene el culo gordo, esta me gusta más. O lo que se ha juzgado y se ha determinado que es imperfecto, esto no está bien. Matar no está bien. Permanece en tu mente porque ha sido percibido. ¿De acuerdo? Le prestamos atención, le ponemos una emoción, lo estamos perpetuando. ¿Sabéis cómo funciona esto, verdad? Y sigue. No tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. Es evidente porque emitimos juicios las 24 horas del día. Cuando reconozcas lo que eres y lo que tus hermanos son, te darás cuenta de que juzgarlos de cualquier forma que sea no tiene sentido. Todos somos santos, todos estamos evolucionando y juntos. Toda actividad o juicio involucra e incumbe a toda la humanidad. O sea, todo juicio que realicemos le estamos poniendo una emoción, estamos fabricando una realidad y se va a materializar en algún sitio. O sea, no vayamos a creer que los juicios pues caen al suelo como si nada, ¿no? En algún sitio estamos creando una realidad. O sea, los juicios no hacen distinciones entre la gente que yo quiero y los que no, y debemos actuar amándolos a todos. O sea, no hagas a los demás lo que no te harías a ti mismo. O sea, no pienses para los demás lo que no te gustaría para ti o para los tuyos. O sea, no tienes por qué amar más a unos que a otros. Eso es una tontería. O sea, nos enseñan a vigilar mucho para los nuestros y no vigilar para los demás. No. Dice, la fatiga que produce el juzgar... es que es divertido, ¿eh? Dice, la fatiga que produce el juzgar continuamente es algo realmente intolerable. Jesús nos acusa en este libro muchas veces de lo permisivos que somos con nuestra manera de pensar, ¿eh? O sea, emito juicios, da igual. No, colleja. Dice, es curioso que una habilidad tan debilitante goce de tanta popularidad. Es que lo hacemos 24 horas constantemente. Dice, el problema de la autoridad, este capítulo, ¿no? Hablábamos de los juicios, que hemos hablado un poquito, que el juicio habla todo el libro, ¿eh? Y el problema de la autoridad. Dice, el problema de la autoridad es en realidad una cuestión de autoría, el autor. Dice, cuando tienes un problema de autoridad es siempre porque crees ser tu propio autor y proyectas ese engaño sobre los demás. O sea, cuando la separación, el hombre se creyó solo, ¿no? Y creyó pues que él se había creado a sí mismo. Y ahí está el problema de autoría, ¿no? Que él se tenía que salvar por sí solo porque él se había autocreado, ¿vale? O sea, tú no eres tu autor. Lo que es un poco pedante también, ¿eh? Creer que tú te has creado a ti mismo, que eres el rey del mambo. O sea, que gran capacidad de creación con esa mentalidad tan cortita que dispones, ¿no? O sea, estaría bien planteárselo, ¿no? Hablo en coña, ¿eh? Pero es para que nos lo pensemos. O sea, tú no eres tu autor. Lo que venga de los demás, o sea, lo que hacen los otros, forma parte de ti también, ¿eh? O sea, no te creas tú que los otros pueden venir y quitarte lo tuyo, ¿no? Y que cada uno tiene su espacio y que cada uno... Eso no te lo vayas a creer, o sea... Te ponen en una situación, dice, en la que lo único que parece tener sentido es creer que tú te creaste a ti mismo. Eso es lo que tú te crees, ¿no? Dice aquí. Dice, la disputa acerca de quién es tu autor ha dejado a tu mente en tal estado de incertidumbre que ésta puede incluso llegar a dudar de que tú realmente existas. Claro, esto da miedo, ¿eh? O sea, da miedo. Yo me he creado a mí y realmente me he creado. O sea, todo el mundo es libre de rechazar su herencia, dice, pero no de establecer lo que ésta es. O sea, somos herederos de Dios. Dios nos creó. O sea, esa fuerza universal que lo abarca todo, que es infinita, que nunca muere, que no se transforma, que es real. De allí salimos, ¿de acuerdo? Nosotros podemos, como dice, rechazar su herencia. O sea, yo puedo decidir pues que ya no lo soy.
y que yo vivo en un mundo de miedo y otras películas, ¿vale? Lo podemos, pero no lo hemos perdido, ¿eh? O sea, yo puedo rechazar a esto, a lo que soy, pero no dejaré de ser lo que soy, por mucho que rechace, ¿de acuerdo? Dice, negar su autoría es negarte a ti mismo la razón de tu paz. O sea, no creer que somos hijos de esa perfección es negarnos nuestra paz. De modo que solo te puedes ver a ti mismo fragmentado, a pedacitos, a trozos. Esta extraña percepción es el problema de autoridad. ¿De acuerdo? Esto es el problema de autoridad. Que no sabemos quién nos creó. ¿De acuerdo? O sea, que hay que reclamar lo que somos. O sea, el día que reclamemos todo lo que somos, todo nos irá mucho mejor. ¿De acuerdo? Es como... podemos ser el hijo de la perfección y ser el príncipe del reino, o podemos pues no tener padre y no tener casa y vivir debajo del río. Podemos hacer lo que nos dé la gana, nadie nos lo dirá. Pero el homeless que quiere vivir debajo del río, no porque quiera vivir debajo del río, que lo aceptaremos, que yo como padre se lo tendré que aceptar, eso no significa que no deje de ser el hijo del mismo rey que su hermano decidió ser el príncipe del reino. ¿De acuerdo? Podemos decidir cómo vivir y quién queremos ser o creernos lo que somos, pero no dejaremos de ser lo que somos. ¿De acuerdo? Y aparte es bastante tonto. O sea, no nos demoremos más. No nos demoremos más. O sea, no hay ningún castigo. No pasa nada. Decimos, Dios nos ha abandonado. No. Dios responde, fuiste tú, hijo mío. Fuiste tú que dejaste mi mano y te fuiste. ¿De acuerdo? Vuelve cuando quieras. Yo no te eché de casa. Tú te fuiste, la puerta está abierta. Está igual de abierta el día que te fuiste, el día que quieras volver. Y no hay castigo, ¿de acuerdo? No tengáis miedo. Solo hay expiación. Nos estamos demorando porque nos da la gana, pero no hay que demorarlo más. O sea, cuando queráis, arreglar este problema de autoridad. Arreglarlo en vuestra mente. Sin miedo. Y venga, vamos ya al último capítulo. Dice, crear en contraposición a fabricar una imagen propia. Bueno, un poquito más la diferencia entre crear y fabricar en este capítulo encontraréis. Dice, nada que un hijo de Dios haya hecho carece de poder. Es esencial que te des cuenta de esto, pues de lo contrario no podrás escapar de la prisión que tú mismo has construido. O sea, no podremos escapar del mundo este que hemos creado, que le damos tanto poder y que nos creemos que es todo. O sea, nosotros creemos que nos hemos creado a nosotros mismos. Sigue con este concepto y por eso tenemos mucho miedo. Nos dice en el punto 5, la mente puede hacer que la creencia en la separación sea muy real y aterradora. Y esta creencia es lo que es el diablo, ¿vale? Que llega otro concepto muy importante, ¿de acuerdo? Esto es el infierno. El infierno no es un lugar donde hace calor y te pasas toda la eternidad sudando y trabajando, no. El infierno es un estado mental, es igual que el cielo. El cielo no es un lugar, el cielo es un estado mental, ¿de acuerdo? Y tú puedes elegir en qué estado mental vivir. El cielo está en el conocimiento, ¿de acuerdo? En lo que es real. Y el infierno, el diablo, pues es en esta separación que es aterradora, que da miedo, ¿de acuerdo? Este es el concepto del diablo, tu estado mental. La percepción que tú tienes en la separación. Eso es el diablo. O sea, no tengas miedo que cuando te vas a morir no te van a enviar a ningún infierno. Ya estás. Y es en vida cuando tú decidirás si quieres vivir en el cielo o en el infierno. Puedes seguir viviendo en el infierno. O puedes decidir un día pues que quieres vivir en el cielo. Pero lo decidirás aquí, Aquí. No cuando te mueras, alguien decirá, el juicio final, tú aquí, tú allá. No, eso no va así. Pues genial.
el hecho de que Dios te haya creado constituye el único cimiento que no puede ser debilitado. Dios te creó. ¿Problema de autoridad que tienes? No. Ya que la luz se encuentra en Él. Tu punto de partida es la verdad. O sea, salimos de la verdad, ¿eh? Nos liamos con la separación, pero salimos de la verdad. Y tienes que retornar a tu origen. Mucho se ha visto desde entonces, millones y millones de años de juicio, separación, inculpamiento. Pero en realidad no ha ocurrido nada. En algunos sitios dice que Adán se puso a dormir, ¿no? Y que se inventó toda esta historia, pero que nunca despertó. O sea, algunas veces a mí me gusta pensar pues que nada, que es un sueño, ¿no? Que estamos allí dormiditos y estamos soñando en todas estas películas y si pasara que hiciéramos esto y esto, pero realmente todo esto es un sueño, no dejamos de estar allí dormiditos. O sea, es como un Matrix, ¿no? Como un videojuego. Nosotros estamos allí jugando, ¿no? Y todo este cuerpo y esta vida y todo esto, pues no es real, ¿no? Y que realmente todas las historias, ¿no? de este tiempo que lo estiramos, ¿no? De esta historia, pues la Edad Media, la no sé qué, estos miles de años de historia, pues al final están ocurriendo todos en el mismo instante, momento en el que me duermo, sueño un montón de tonterías y me despierto de golpe, ¿no? Y es que dice que, o sea, Dios nos da nos abre las puertas para que hagamos lo que nos dé la gana, ¿vale? Pero Dios pone límites a nuestra gilipollez. Entonces podemos jugar y millones de años a juicios y a vivir como estamos viviendo, pero que el camino a la inversa pues lo iremos haciendo. Hay gente que despacito, ¿verdad? Pero que en realidad pues es un segundo, ¿no? No tiene tanta importancia tampoco, ¿no? Y no ha pasado nada. O sea, vamos a despertar y ya está. Y más pronto, más rápido, más lento, pero vamos a despertar, no hay problema. O sea, tu ser no ha dejado de estar en paz. O sea, no, es como no hemos dejado de estar ahí dormiditos, ¿vale? A pesar de que tu mente está en conflicto. O sea, es solo la mente que está inventando todo esto, ¿no? Pero el ser está ahí, relajado, ¿no? Y esto es genial, ¿no? Porque al final pues te das cuenta que nada es tan importante, ¿no? Y que no debemos ser tan benévolos con nuestra mente, dejarla hacer lo que le dé la gana y pensar lo que le dé la gana. Pues no, hay que ser un poco más duros, ¿no? Y darnos cuenta que al final es la mente solo, que lo demás no tiene más sentido, ¿no? Y bueno, y este es el capítulo número 3, que habla de la percepción inocente, de esa manera de vivir, de sentir, de pensar desde la inocencia, desde que somos hijos de Dios, desde que solo estoy yo aquí, o sea, dejar de culpar a los demás, y desde que podemos vivir sin juicios y trabajando desde la creatividad y desde el conocimiento. Pues nada, muchas gracias, un besito, espero que os ayuden. Estos audios a mí me ayudan. Por favor, cualquier comentario que queráis hacer en el YouTube lo podéis hacer y estoy abierta a lo que sea. Y nada, pues muchas gracias, nos vemos en el capítulo 4. Adiós.